resultados por tenencia, sea positivos o negativos, siempre los vamos a encontrar en los modelos de valores corrientes. La excepción está en el modelo de costo histórico, sea tanto en moneda heterogénea como homogénea, cuando debería al cierre aplicar determinado costo histórico y el valor límite es menor a ese costo histórico. Ejemplo, ustedes dirán, ¿cómo en el modelo 1? Si ustedes en el modelo 1 compraron acciones en la bolsa, que eso, digamos, el costo de adquisición es el valor de cotización el valor de cotización más los gastos de compra para poder obtener el costo de adquisición. Repito, o sea, compro acciones en la bolsa, el costo de adquisición es el valor de cotización más los gastos de compra. Eso es en el momento que compré. Cuando cierro el ejercicio y supongamos que me quedo en ese modelo básico de costo histórico de moneda heterogénea, las acciones bajaron en su cotización. Entonces, yo las ingresé, por ejemplo, a 1.000 pesos, pero al cierre, el BNR, que sería el valor límite, sería un valor inferior al costo de adquisición contabilizado en su momento cuando ingresaron al patrimonio. Entonces, ahí yo no puedo dejar el costo de adquisición que contabilicé cuando se compraron las acciones, sino que tengo que disminuirlo en función al BNR, y ahí voy a tener un resultado por tenencia negativo. Lo mismo sucedería cuando estoy en el modelo de costo histórico en moneda homogénea. ¿Por qué? Porque ahí lo que se trabaja es el costo de adquisición por el coeficiente corrector, desde la fecha de origen hasta la fecha de cierre. Entonces, quizás con la reexpresión del costo de adquisición me excedo del BNR que tienen esas acciones. Y las acciones son de mercado transparente, en el ejemplo que les di, y bueno, tienen que quedar valuadas a su BNR, no pueden estar valuadas por un importe que nunca lo van a obtener si las quieren vender, porque las están sobrevaluando. Entonces, en los dos ejemplos que le di, ejemplo típico, el de acciones, que siempre el valor límite de las acciones que cotizan en bolsa es el BNR, ustedes bien saben que las empresas que digamos, actúan en el mercado de capitales, las cotizaciones a veces depende del tipo de actividad que desarrolle el ente, de políticas económicas, sea del país o externas, o sea, una cantidad de factores. Entonces, existe probabilidad de que bajen las acciones, su cotización. Y con respecto a las acciones, ustedes tienen que siempre tener claro, porque a veces tienen el gran intríngulis, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar, restar los gastos? Cuando compran las acciones, o sea, el costo de adquisición es el valor de cotización más los gastos de compra, más los gastos de compra para poder obtener el costo de adquisición. Ahora bien, cuando venden acciones o bien cuando tienen que determinar el BNR, ustedes tienen que pensar que el BNR es el valor corriente de lo que obtendrían si venden las acciones en el cierre de ejercicio. Entonces, lo que obtendrían sería la cotización menos los gastos de venta. Eso es muy común que se confundan, o sea que lo menciono y lo recalco para que lo estudien, lo tengan presente y lo razonen. En las acciones, una cosa, repito, es el costo de adquisición. Ahí van a sumar los gastos de compra. Mientras que cuando determinan el BNR, los gastos de venta se restan. Porque siempre tienen que pensar que el BNR es lo que obtendrían en mano si venden las acciones. Entonces, sí, es la cotización, pero como está la intermediación de la gente de bolsa, bueno, van a tener que pagarle honorarios, inclusive impuestos, no van a percibir el 100% del valor de cotización.
cosa que no pasa con la moneda extranjera. Con la moneda extranjera el BNR es la propia cotización. Ahí no hay gastos, porque directamente pensemos en moneda extranjera que se puede adquirir en un banco, que se puede adquirir en una casa de cambio, no con la modalidad, por ejemplo, actual de compra de moneda extranjera vía MED, vía liquidación a futuro. Ya ahí hay gastos y ahí el BNR va a ser la cotización menos los gastos. Una pregunta, la cotización sería de cierre de ejercicio, ¿no? Claro, la Para cotización de la BNR. fecha de cierre de ejercicio. Si hablamos de las acciones, si hablamos de moneda extranjera, también de la fecha de cierre de ejercicio, pero en moneda extranjera tienen comprador y vendedor. Entonces, ¿cuál sería? ¿Comprador o vendedor? Evelyn, que vos hiciste la pregunta. Si estamos hablando de moneda extranjera, ¿qué cotización tenemos que tomar? ¿Comprador o vendedor? El de comprador. Comprador, bien. Porque el ¿Ven? banco es el que compra, sí, Claro. estaba pensando, siempre me confundo. Claro, por eso no se confundan. Hablamos de cotización, pero en las acciones hay un único valor de cotización, que es el que surge de la rueda. En la bolsa hay distintas ruedas y bueno, y los valores, por el tema de oferta y demanda, van obteniendo distintas valuaciones a lo largo de la jornada bursátil. Ahora, con respecto a la moneda extranjera, sea cual fuere, siempre van a tener dos cotizaciones, tipo comprador y tipo vendedor. Con las acciones eso no pasa, pero con las acciones tienen los gastos de compra y de venta. ¿Se entiende? Eh, sí, y una pregunta con Bien, esto, porque en el examen van a ver de productos de mercado transparente, habías dicho, ¿no? sí, Porque en los ejercicios que estuvimos viendo, hasta ahora no hemos usado el BNR porque el costo de reposición es menor que el BNR, entonces estamos trabajando por claro, ahora con el costo de reposición. claro. Yo les digo que también pueden practicar con las actividades que tienen en el libro de teoría contable casos integrales comentados. Ahí corren con la ventaja que tienen la solución. Y ustedes vayan, es una forma de aprendizaje. O sea, el tener un planteo y decir, bueno, a ver, con lo que sé, ¿cómo lo resuelvo? Y, y bueno, lo resuelven como les parece y después lo comparan con la solución que tiene el libro que es correcta. Y ahí van a detectar las diferencias que pueden tener con la solución. Y es una forma de aprender prueba-error. Generalmente en los ejercicios, en esta asignatura de teoría contable, los de mercado transparente generalmente trabajamos con moneda extranjera y con acciones que cotizan en bolsa. Hay algún ejercicio por ahí dando vuelta de algodón en una empresa textil, fábrica. El algodón es un commodity, por lo tanto tiene mercado transparente. También hay un ejercicio que circula que está relacionado con el petróleo. Los barriles de petróleo corresponden a mercado transparente. ¿Por qué? Porque se sabe lo que cotiza el barril en el mundo. De otro tipo de bienes, para las materias de sistemas contables y contabilidad financiera, sí, pero para esta materia no. No, no. O sea, no se ve distintos ejemplos de bienes con mercado transparente, por ahí desde la teoría, pero no en la ejercitación. ¿Quedó claro, Evelyn? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo voy a continuar. No sé ustedes si han tenido así contacto en el grupo. ¿Aceptan
o quieren, no sé, esto depende de ustedes, las inquietudes, de, de ver exámenes en la clase del miércoles 1 hora antes o 1 hora después. Bueno, me lo dicen al finalizar la clase. Bueno, recuerdan que en la clase pasada yo había comenzado con un tema que es teórico y que ustedes ya han hecho cierta aplicación práctica al registrar en el libro diario y en el libro mayor. Lo importante es que tengan así en claro, en primer lugar, o sea, hablamos de libros, pero ustedes tienen que ir formándose e ir hablando con propiedad. O sea, cuando hablamos de un libro, en realidad estamos hablando de un registro contable, que ese registro contable eh, tiene como soporte un libro. Eh, entonces, vimos los elementos que integran un sistema contable. No sé si de lo que les indiqué quedó algún tipo de duda, si repasaron eso o no, porque, digamos, de todo ello lo que me interesa es que cuando concluyan esta materia sepan, independientemente de todas las cuestiones que tienen que considerar en contabilidad en cuanto a cómo registrar, porque lo que ustedes han hecho en la primera parte del curso, registrando en el libro diario y después mayorizando, en realidad eso es lo que en contabilidad se llama teneduría de libros. Y es, digamos, un aspecto a tener en cuenta dentro del sistema contable. Hoy en día, con programas de contabilidad informatizados, bueno, por ahí no es tan estricta la utilización de la partida doble. ¿Por qué? Porque se trabaja con el sistema binario, 0 y 1, pero que igualmente, al trabajar con el sistema binario, siempre vamos a tener un debe y un haber, vamos a tener las cuentas con un saldo deudor y un saldo acreedor, independientemente cómo se procese la información. Entonces, es importante que tanto los que siguen la carrera de contador como los que no sepan qué significa un plan de cuentas, qué significa un manual de cuentas, o sea, que son todos elementos que integran un sistema contable. Pero cuando hablamos de los soportes donde están las registraciones contables, ahí vamos a hablar del sistema de registros contables. De acuerdo a nuestra legislación, tenemos registros obligatorios, que en realidad esto está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, donde habla de indispensables, registros indispensables, que vulgarmente se dicen obligatorios. ¿Cuáles son? El diario y el inventario y balances. Y por otro lado, registros auxiliares. ¿Y cuáles van a ser los registros auxiliares? Y va a depender del diseño del sistema contable que tenga el ente. Y en ese diseño del sistema contable, cuando justamente se diseñó cuál va a ser el sistema, bueno, se va a tener en cuenta la actividad del ente y el volumen de las operaciones que eso implica, el volumen de registraciones contables. Entonces, por ejemplo, hoy en día que la tendencia es que todos los movimientos de fondo estén bancarizados, piensen ustedes que si toda operación que realiza un ente, la organización hace por cada una de ellas, en los movimientos de fondo, un asiento contable donde podrá estar la cuenta bancos en el debe o en el haber. Quizás durante el día serían muchos los movimientos que tiene la cuenta bancos y dentro del libro diario habría cantidad de asientos donde justamente una de las cuentas sea bancos. Entonces, si queremos mayorizar todos esos asientos de diario, implica un volumen importante.
de digamos, de registraciones en el mayor. Y siempre se trata, digamos, de sintetizar en materia contable, tanto como cuando exponemos la información en los estados contables, como también cuando registramos. Entonces, quizás en el planteo que les estoy haciendo, lo conveniente es llevar un libro, entiéndase registro, porque hay que ver en qué soporte, que puede ser libro o cualquier otro soporte, de bancos. Entonces, todo movimiento de banco, o sea, esto es para dar una dinámica mucho más eficaz, se registra en bancos. Y al terminar el día, el neto entre entradas y salidas de banco, bueno, se registra en el diario. Eso era un poco cuando habíamos hablado de método directo o indirecto en la clase pasada. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que desde el punto de vista de los registros tenemos obligatorios, indispensables y auxiliares. Y auxiliares va a depender, repito, del volumen de las operaciones y también del tipo de actividad que desarrolla el ente, porque a veces por la actividad depende el volumen. Entonces, puedo tener subdiarios de banco, subdiario de caja, subdiario de un fondo fijo, que sería la caja chica por los gastos menores que tiene el ente, un subdiario de clientes, un subdiario de proveedores, y así podríamos tener de algunas cuentas directamente subdiarios, donde ese registro solamente va a sentar operaciones relacionadas con clientes o con proveedores. Entonces, el resumen del día se transfiere al diario. Y el propio Código Civil y Comercial de la Nación permite que también se realicen asientos globales por mes. Entonces, quizás amerita, si son muchas las operaciones, de registrar, supongamos, en el registro bancos, todas las operaciones del mes, y cuando finaliza el mes, bueno, se hace el gran asiento global mensual en el diario, donde la cuenta bancos se debitará o se acreditará según cuál fue el movimiento mayor, pero en ese asiento se va a imputar cuáles fueron los motivos de ingresos y de egresos de banco. Por ejemplo, clientes que nos pagaron con transferencias bancarias, con cheques, eh, pagos de gastos, pagos de sueldos. O sea, piensen ustedes todas las operaciones que puede realizar un ente donde el movimiento de fondos esté bancarizado. Entonces, se hacen, o sea, se registra en el subdiario, repito, sea banco, sea caja, o sea, es como que ustedes van en un subdiario a registrar por concepto, por naturaleza de la cuenta, y que no es en sí un mayor, porque en el subdiario lo que van a registrar, si fuera bancos, y eso es por partida simple, donde se registra si tuvimos una salida de banco, cuál fue el motivo por el cual se extrajo fondos de la cuenta bancaria. Y si hubo ingresos en la cuenta bancaria, ¿cuál fue el motivo? Por ventas. Bueno, pago de intereses, o sea que puede haber distintos tipos de conceptos. Entonces, acá lo que estamos viendo es la cuestión del soporte donde van a estar asentadas las registraciones. Entonces, ustedes lo que han visto en la primera parte del curso es asientos de diario, asientos de mayor, pero la pregunta es ¿dónde se hacen? Y ustedes me dicen en libros de contabilidad. Sí, esos libros están regulados por ley, que sería en principio el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, también vimos en la primera parte cómo, por qué valor voy a ingresar
los bienes, los derechos y las obligaciones en la contabilidad. Y cuando cerramos el ejercicio, bueno, tenemos que definir las mediciones o evaluaciones al cierre de ejercicio. Y para todo ello hay pautas establecidas en las normas de contabilidad, que son las resoluciones técnicas. Entonces, hasta ahora, ustedes básicamente conocen cuestiones de registración, básicamente conocen cuestiones de medición o evaluación, y también básicamente conocen cómo se deben presentar los informes contables del segmento de contabilidad patrimonial o financiera, que son los 4 estados contables básicos con sus notas y anexos. O sea que tenemos 3 ejes bien definidos. Uno es teneduría de libros, registración. Y ahí tenemos el tema registros, que en un ratito sigo. Pero tengan presente que también tienen ustedes conceptos generales sobre medición o evaluación y sobre presentación. Y todo está articulado, no es que una cosa es independiente de la otra. Entonces, ustedes pudieron haber hecho las registraciones contables perfectas en el libro diario y en el libro mayor, por ejemplo. Aplicaron a rajatabla las resoluciones técnicas, tanto de medición como de presentación. Pero lo que no se tienen que olvidar es del soporte, porque el soporte, que es el registro, está regulado por ley para que cierre que la contabilidad está llevada en legal forma. Entonces, ¿qué debe cumplir el registro, el soporte donde están los asientos contables? Bueno, quien regula ello es el órgano que controla a las sociedades, aquel que le dio la personería jurídica. Si estamos hablando de sociedades reguladas por la ley de sociedades, es la Inspección General de Justicia en el ámbito de Cava. Si fueran las provincias, sería la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de que se trate. O sea, ¿quién regula en materia de registros? Entonces, ¿qué queremos decir con ello que regula? Si ustedes leyeran los artículos 320 al 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, van a ver que esos soportes deben cumplir con determinados requisitos. Recuerdan que yo en la clase pasada les di algunos relacionados en cómo debe ser llevada la contabilidad en idioma nacional, moneda, de curso legal y otros más. En cambio, ahora me voy a detener en los requisitos del soporte. Y lo primero que hay que definir es cuál es el soporte. Hoy, de acuerdo a la legislación actual, tenemos 3 escenarios bien claros. El primero es cuando todos los registros, sean obligatorios y auxiliares, están llevados en libros. Ese es un escenario. Y esto no quiere decir que esos libros estén escritos así en manuscritos. El proceso es el siguiente. Si el soporte es libro, le hago la siguiente suposición gráfica. El ente va a la librería y compra el libro. Una vez que tiene el libro en su poder, sea cual fuese el libro, diario, inventario, balances o los auxiliares, debe ir a la Inspección General de Justicia para que se lo rubriquen. ¿De qué quiere decir rubricar? Es como que la Inspección General de Justicia genera el acta de nacimiento del libro. ¿Con esto qué quiero decir? Que si ustedes llevan un libro que dicen, yo acá voy a sentar los asientos de diario, este va a ser el libro diario, y GJ le pregunta, ¿es el primero? Y si ustedes le dicen sí, bueno,
será el diario número 1. Además, IGJ le va a preguntar, ¿cómo va a sentar en este libro? ¿Lo van a escribir en forma manuscrita, mano alzada? ¿O van a utilizar sistema de copiado? Porque si se lleva el sistema de copiado, entonces ese libro se va a llamar copiador diario número 1. Es como que IGJ le tiene que dar nombre al libro, y el nombre va a depender de cómo va a ser llevado y si es el primero o son los subsiguientes. Porque si ya se rubricó el primero y se terminó el libro, y hay que ir y llevar a rubricar el segundo, bueno, IGJ va a darle la denominación como continuador del primero, lo va a llamar copiador diario número 2, y así los subsiguientes. Cuando hablamos de copiador, es una modalidad donde, supongamos, la empresa lleva su contabilidad a través de un sistema computarizado, un sistema así de contabilidad informático. Pero ese sistema le permite todos los asientos, supongamos, del mes, o sea, todo lo que registra en esa contabilidad, permite imprimirlo. Imprimirlo puede ser en papel o puede ser la impresión así digital en PDF, que eso se sabe que no es modificable. Entonces, si es en papel, ese papel donde se imprimió, por ejemplo, los asientos de diario, se lo lleva a la librería para que por un sistema que se llama copiado directo, esas hojas que están impresas se copien en las hojas del libro. O sea, ¿qué quiere decir? Que al ser libro, como ustedes conocen cualquier libro, son cuadernillos que están abrochados o pegados para tener el formato libro. Entonces, cuando se lleva a las librerías comerciales a copiar, toman el libro y esto ha pasado por también distintas generaciones tecnológicas. Antes se hacía a través de todo un sistema de la hoja que se humedecía para copiar en el libro, después pasó a un sistema de gelatina y hoy se llama sistema directo, donde se coloca la hoja impresa, digamos, no pegada con ninguna cola, sino encima de la hoja del libro, y esa impresión es espejo. Entonces, al ser copiado directo, es como que la hoja del libro, con esa impresión en espejo sobre la hoja del libro, se introduce como si fuera en una plancha de una tintorería, y bueno, y el calor, es todo un proceso, hace que lo que estaba en la hoja suelta de la impresión quede copiado en la hoja del libro. Eso, cuando ustedes escuchan hablar sistema de copiado, es eso. Todo lo que se imprime de cualquier programa, inclusive no se necesitaría un programa, por ejemplo, si llevan algo precario en un Excel, bueno, se imprime en una hoja y después se copia directamente las hojas del libro. Cuando se manda a la librería un PDF, en PDF, la impresión, bueno, es como que la librería se encarga de imprimir en papel para que quede en espejo y copiar en la hoja del libro. Entonces, acá el hecho de que el soporte sea libro y el proceso que les dije, se compra el libro, se rubrica, se lleva a IGJ para que lo habilite, rubricándolo. ¿Y cuál es la constancia de ello? En la primera hoja, que en un libro se llama folio, pegan una oblea donde figuran los datos del ente básicos y los datos del libro. Cuando digo datos del ente, significa la denominación social del ente en cuestión, el domicilio legal,
O sea, ustedes ven que todo esto sale del contrato social o del estatuto. El número que le dio persona jurídica como sociedad son los datos básicos de la sociedad. Denominación social, domicilio legal y número otorgado por IGJ y fecha. Y después están los datos del libro. Esa oblea indica cuántos folios útiles tiene el libro. Si es un libro de 1000 folios, si es un libro de 100 folios, de 500 folios, o sea, folios útiles, para usar, quiere decir. Y IGJ además le otorga un número de esa habilitación que se llama número de rúbrica y tiene una fecha. Y por supuesto con las firmas de los que intervienen en todo ese trámite, que es un escribano y un funcionario de IGJ. Entonces, cuando el libro que se compró en la librería fue rubricado por IGJ, el primer folio en blanco ya se puede empezar a copiar. A copiar si se lleva el sistema de copiado o bien a escribir en forma manuscrita. Ahora, tengan presente que hoy, con el avance de la tecnología, escribir en forma manuscrita queda un poco en la historia. Aparte, las hojas deberían tener rayas. Y hoy prácticamente todos los libros se hacen con hojas que no tienen ningún tipo ni de columna, ni de renglones, ni nada, porque por el sistema de copiado. Entonces, una vez rubricado el libro, se comienza a transcribir los asientos, sea por copiado o manuscrito. Las hojas, en contabilidad no se llaman hojas, se llaman folios. Y los folios, o sea, si ustedes tratan de visualizar cualquier hoja de un libro, el frente de la hoja va a tener un número de folio y el dorso va a tener otro número de folio. Esto como si fueran las páginas de un libro de lectura, pero en un libro de contabilidad, o sea, cada hoja ya está numerada cuando se compró el libro. Y, digamos, la hoja se llama folio. Entonces, siempre la hoja que es el frente de un libro de contabilidad comienza con folio impar, y el dorso siempre va a ser folio par. Como IGJ coloca la oblea en el folio 1, como eso se pega, ¿vieron cuando uno pega algo que queda como bolsitas del pegamento? O sea, no queda el papel liso. Entonces, para evitar cualquier problema en el copiado o en la transcripción del asiento, siempre el folio 2 se cruza, se inutiliza cruzándolo y se comienzan a transcribir los asientos en el folio 3. Entonces, fundamental que un libro esté rubricado, habilitado. Y ustedes, al leer la bibliografía, van a ver que cuando el soporte es libro, siempre se dice libro rubricado y foliado. Es esto que les comento. Bueno, ahora bien, cuando se hace el primer asiento contable, supongamos en el folio 3 y supongamos que estamos en un libro diario número 5, en principio, todo asiento contable, o sea, el primer asiento contable que se hace en el libro que se empieza, debe tener una fecha posterior a la rúbrica. Y si es anterior, no puede ser superior a 2 meses. ¿Por qué? Porque la rúbrica que hace IGJ es la habilitación de un libro, para que a partir de esa fecha se registren las operaciones que acontecen desde la fecha de la rúbrica. Porque si ustedes, por ejemplo, rubricaron un libro hoy que tiene la fecha de rúbrica hoy, pero están transcribiendo los asientos de diario de enero, y ya eso es un indicio de contabilidad trazada. O sea,
la lógica es que el primer asiento en el libro diario tiene que ser de fecha posterior a la de rúbrica. Yo les dije, puede ser anterior 2 meses. ¿Por qué? Porque a veces el trámite de rúbrica, por temas burocráticos, puede demorarse. Entonces, si se terminó el libro anterior, es lógico que tenga que transcribir asientos que quedaron pendientes. Pero esto es muy importante y la contabilidad de llevarse al día. ¿Esto por qué? Para que tenga validez. Ahora, profe, Sí, no, que me quedé con lo que recién dijiste, de que a veces, bueno, los asientos pueden tener como fecha de 2 meses antes por el tema del trámite de la rúbrica. Ahora, ponele que, bueno, la empresa está funcionando y, y mientras la rúbrica todavía no se hizo, digamos, concreta, ¿cómo se harían los asientos? bueno, generalmente hoy la contabilidad se lleva en forma computarizada. No va a haber impedimento para que se sigan haciendo las registraciones a medida que se van, digamos, emitiendo o recibiendo comprobantes que hacen a las operaciones. Y cuando llegue el libro, bueno, se imprimirán las hojas para sentar en el libro. Esto que lo digo así, que lo estoy diciendo en detalle, es porque tienen que grabar a fuego que la contabilidad tiene que estar al día. En la práctica, si hiciésemos una estadística, el 90% de los entes no lo llevan al día. Entonces, ¿cuál es el problema de no llevar una contabilidad al día? Que ante cualquier inspección de AFIP o de cualquier organismo de recaudación de impuestos, o si la organización llega a estar involucrada en algún juicio a nivel de expediente judicial, y en ese expediente se solicita una prueba pericial contable, el perito contador que se tiene que expedir en cómo está llevada esa contabilidad, va a decir que los libros no están llevados en legal forma, al existir esa demora entre, digamos, ese desfasaje de tiempo entre la rúbrica y el primer asiento contable. Que en la práctica pase, sí pasa, y mucho más de lo que debería ser. El problema surge cuando justamente el ente está en problemas y que quiere demostrar operaciones y que aquel inspector, verificador, perito, va a decir que la contabilidad no está llevada en legal forma. Por ello, hago hincapié en esto porque ustedes pudieran haber hecho correctamente los asientos contables. Han aplicado correctamente las resoluciones técnicas en cuanto a medición y presentación. Pero si el soporte, libro, no está llevado en los términos legales del Código Civil y Comercial de la Nación y de las resoluciones de IGJ, esa contabilidad no está llevada en forma legal, porque se entiende que pudo haber sido alterada. O sea, se demoraron en transcribir. ¿Por qué se demoraron tanto en transcribir? Quizás cambiaron algo. Por eso es la falta de credibilidad que da una contabilidad que está atrasada. Esa es la realidad. Los temas burocráticos que puedan existir en la rúbrica, dejemos el año pasado y parte del actual con todo el tema de la pandemia, cuarentena y la forma irregular de trabajar de los organismos ante esa situación. Bueno, ya es como que se sabe que en ese periodo no vamos a hablar de 2 meses, quizás de más tiempo, pero en épocas normales el trámite de rúbrica no demora tanto para que la contabilidad se atrase tanto, esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque ustedes, si leyeran, y los invito a que lo lean, los artículos 320 al 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, van a ver que dice la contabilidad tiene que estar llevada al día. Y acá no es decir de palabra, yo llevo la contabilidad bien porque la tengo en el sistema. El tema es cómo se demuestra legalmente. Por eso yo en la clase pasada les decía, el que no lleva contabilidad, a ver, no es que va a tener una multa, pero va a tener efectos no deseados. ¿Por qué? Porque si tiene inspecciones, tiene peritajes, el funcionario que tenga que expedirse va a decir lo que ve.
Y acá no se puede, digamos, tergiversar nada ni inventar, porque si el libro tiene una fecha rúbrica, supongamos, 1 de marzo del 2000, del 2010, por ejemplo, 1 de marzo del 2010, no sé qué día cayó, pero supongamos que es un día hábil, y el primer asiento contable de diario que se transcribe es de noviembre del 2009, y bueno, eso es contabilidad atrasada. Dice llanamente, nos guste o no, pero es la realidad. Y nos tenemos siempre que ubicar en el tipo de libros. Un libro diario, que ustedes ya saben cuál es el contenido. Si hablásemos de subdiarios, los subdiarios también se rubrican hoy con la nueva legislación que está del 2015, que es el nuevo Código Civil y Comercial. También el primer asiento del libro bancos, la fecha de ese primer asiento tiene que ser posterior a la fecha rúbrica. Y si es anterior, no, que no supere los 2 meses. Ahora, distinto es el libro inventario y balances. En el libro inventario y balances, ¿qué es lo que se transcriben? Los estados contables, los 4 estados contables con sus notas, anexos, también el informe del auditor, y si es una sociedad que tiene sindicatura societaria, también el informe del síndico societario. Ahora, ¿qué pasa? Pensemos en el tipo de ente, porque si es una organización, una sociedad que emite estados contables anuales, bueno, a ver, si cierra el estado contable el 31 de diciembre de cada año, es lógico, si yo hoy voy como perito contadora y controlo el libro, es lógico que el último estado contable que esté asentado sea el 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque el del 2021 y recién va a ser el año que viene, porque lo estamos transitando. O sea, ahora, si fuese una sociedad, por ejemplo, que cotiza en bolsa, además de transcribir los estados contables anuales, tiene que transcribir los trimestrales. Entonces ahí hay que estar atentos, porque quizás si hoy hago la pericia y ya estamos en octubre, los 2 primeros trimestres ya tienen que estar asentados en ese libro. O sea, son cuestiones que hacen a indicios de contabilidad al día, que es lo que nos pide el código. También lo que nos pide el código es que cuando el soporte es libro, o sea, que no existan tachaduras, que no existan enmiendas, que no existan hojas o espacios en blanco, porque todo ello le quitaría credibilidad al contenido de la contabilidad. Y cuando ese libro es sometido a una inspección, a un peritaje, peor aún cuando una empresa es concursada o quebrada, y los funcionarios que intervienen y van a decir que ese libro no está llevado en legal forma. ¿Por qué? Porque dejaron hojas en blanco, o hay espacios en blanco, o hay tachaduras, o lo bañaron con el líquido blanco. O sea, todo eso es observable porque es lo que no se puede hacer. Y ustedes dirán, ¿no existe un margen de error? Sí, siempre el error tiene que ser mínimo. Pero si existiese un error, cuando se detecta, se debe salvar en el libro. No como que se encuentre el error el día que hay una inspección. A veces pasa, cuando se utiliza el sistema de copiado, que la librería que lo copió, sí copió, pero algunas hojas quedaron ilegibles porque como que se corrió el copiado. Y bueno, o sea, como todo servicio que uno recibe, si hay hojas que se copiaron mal, y bueno, si son poquitas, se anularán y se volverán a copiar. Y si son muchas, bueno, hay que copiar todo de vuelta y anular lo copiado. Pero eso hay que hacerlo en el momento oportuno, no en el momento crítico donde están siendo verificados. Esa es la realidad. Entonces, el código indica todas estas cuestiones en cómo deben ser llevados esos libros para dar seguridad de que no se pueda alterar el contenido de justamente todo lo registrado. Ahora bien, yo hasta ahora les hablé de soporte libro.
Inclusive les digo más, los libros de contabilidad, si ustedes tienen la posibilidad de verlos, o por ahí si pasan por alguna librería comercial y ven en la vidriera ese tipo de libros, van a ver que todo el borde del libro tiene toda una pintura como de fileteado. Eso no es porque al librero, no sé, le gusta el tango o le gusta ese tipo de dibujo. Es norma de seguridad. Porque si por alguna razón quieren cambiar algún cuadernillo, ya quedó alterado totalmente las líneas del dibujo que tienen los bordes. Todas estas cosas son las que se analizan cuando se hacen peritajes contables. O sea, de aquellos contadores que tienen que verificar operaciones, también tienen que informar cómo están llevados los libros. Por supuesto que no se deben mutilar hojas, no se deben cortar. Les comento una anécdota para que vean. Yo cuando comencé a trabajar como contadora, bueno, siempre a los empleados les he recalcado mucho esto de que, a ver, te podés equivocar, pero no es esconder el error la solución, sino que es repararlo en el momento que se detectó. Bueno, en una empresa, la empleada que se ocupaba de esto, ya tenía mi recomendación de que no podía hacer todo lo que les mencioné. Bueno, y en una oportunidad en el copiado se equivocó. Y no dijo nada, es lo peor que se puede hacer. Por ahí se ligarán un reto, pero a veces es preferible un reto y no ir a cuestiones mayores. Entonces, esta empleada, ¿qué hizo? Cortó las 2 hojas que estaba el error. Bueno, y no las tiró, las guardó en el libro. Y yo a esa empresa iba determinados días en la semana. Bueno, pero en esa semana que esta chica hizo eso, se dio que yo fui un día, siempre cuando se descubren las cosas, cuando uno va un día que no es el habitual. Claro, cuando yo tomo el libro, se me caen 2 hojas y veo que eran las hojas del libro cortadas. Suerte que no las había tirado. Bueno, eso se unió, tuvo que firmarlo el presidente de la empresa, yo como contadora subsanando eso. Pero justamente es lo que no hay que hacer, porque ante cualquier verificación, si no hay una secuencia, como el libro tiene que tener secuencia cronológica, también tiene que tener una secuencia numérica de los folios. Porque si me faltan folios, ¿qué pasó? ¿Por qué mutilaron las hojas? Bueno, esto con respecto a libros. Ahora, que sería el primer escenario, libros. Ahora, un segundo escenario es cuando se diseña el sistema contable y se opta, de acuerdo a lo que permite la ley, en que el diario esté llevado en un soporte que no sea libro. Puede ser un CD, un DVD, microfilm. Microfilm, les digo, para aquel que no sabe, es una hoja tipo como la de las radiografías que nos hacen a los seres humanos, tipo tarjetón, que se graban las registraciones, eso es invisible a la vista. Ese microfilm está dividido en celdas, esas celdas tienen un número y una letra de columna y de fila. Entonces, piensen que un tarjetón, si tiene grabadas todas las celdas, contiene 1000 folios de un libro. Eso se lee con una lente, como si fuera estilo microscopio, más o menos, ¿no? Bueno, son distintas modalidades de soporte de acuerdo al avance tecnológico. Por ejemplo, los bancos. Piensen en el volumen de las operaciones. Los cheques los destruyen. ¿Por qué? Porque los microfilman en esas fichas. Bueno, pero si existe un sistema contable diseñado en que, por ejemplo, el libro diario va a estar en un CD, el banco va a estar en un DVD, por las características de los soportes. Clientes en un microfilm. Bueno, o sea, puede ser que de acuerdo a la necesidad sean distintos los soportes. No quiere decir que si se opta por llevar soportes distintos a libros,
todos los registros sean de un mismo tipo de soporte, no. Ahora, cuando se optó en llevar las registraciones en soportes distintos del libro, eso está permitido, salvo el inventario y balances, que ese no se puede ir del formato libro. El libro inventario y balance siempre, si estamos en este escenario 2, tiene que estar en soporte libro, a pesar de que el diario, que es obligatorio, puede estar en un soporte que no sea libros y así el resto de los auxiliares. Ahora bien, si se diseñó un sistema contable de esta forma, no es que el ente dice, bueno, esto es lo mejor y lo empezamos a usar, no. Ese sistema contable hay que llevarlo a IGJ para que lo autorice. Y cuando se lo lleva a IGJ, debe acompañárselo con un informe de contador público que diga que la contabilidad soportada en esos soportes no puede ser alterada, que sigue siendo confiable. Y también un informe, sea de un licenciado en sistemas, en informática, en seguridad informática, para que desde la tecnología dé seguridad que esa contabilidad no pueda ser alterada. Les doy a título de ejemplo. Si un libro tuviera el libro diario, por ejemplo, estuviera soportado en un CD, bueno, hay requisitos técnicos del CD, no puede ser cualquier CD. Por ejemplo, los CD tienen un número de serie interno y externo. Entonces, algunos no, pero para llevar las registraciones como soporte, tiene que tener número de serie interno y externo. Y además debe ser un CD que no se pueda regrabar. Ustedes verán que son todas normas de seguridad. Entonces, si el diario, por ejemplo, está en CD, que para poder ver los asientos contables hay que colocar el CD en una computadora para poder leerlo. Entonces, en el libro Inventario y Balances, una vez que se transcribieron los estados contables con sus notas y anexos, también se deben transcribir los números de serie de los CD que contienen los asientos de diario, para que no me cambien los CD. Y así con el resto de medios tecnológicos, debe quedar constancia en el libro Inventario Balances los números de los microfilms, por ejemplo, que contiene el subdiario de clientes, por dar un nombre. O sea, que siempre en el libro Inventario y Balances ya cumple más que la función de transcribir los estados contables, sino que cuando se llevan soportes en el resto de registros distinto a libros, hay que identificarlos en el libro Inventario y Balances. Rafaela, querías hacer una pregunta. Sí, te quería preguntar cuando dijiste que, o sea, cuando lo llevan a IGJ, tiene que ser acompañado por un informe del contador público y también por un informe de qué, algo de tecnología. Sí, de un licenciado en sistemas o un licenciado en informática o seguridad informática, Ok, porque justamente deben opinar sobre la inalterabilidad desde la tecnología de esas registraciones contables. gracias. Bueno, ¿se entiende? Trato de simplificárselos porque en realidad es un tema que tiene su complejidad, pero lo importante es que con el avance de la tecnología no se queden en la historia y digan los libros de contabilidad, ya es como que el libro fue. Y el tercer escenario es cuando la contabilidad se lleva a través de registros digitales, que es otra cosa. No hay que confundir el registro digital con soportes que están relacionados con medios electrónicos u ópticos o mecánicos. El registro digital es totalmente distinto. En Argentina recién se habilitó poder realizar las registraciones contables a través de registros digitales
cuando surgió un nuevo tipo de sociedad que son las SAS, las sociedades anónimas por acciones simplificadas, donde ese tipo de sociedad, su estatuto ya se hacía todo vía informática. Y esto no fue que se dio en época de cuarentena, empezó en fines del 2016. O sea, ustedes saben que la SAS es un tipo nuevo de sociedad que no está incorporado en la Ley General de Sociedades, sino en la Ley del Capital Emprendedor. Entonces, para facilitar a los emprendedores y que no entren en una maraña burocrática, bueno, se les permitía hacer por internet el contrato de la sociedad, como también que todos los registros fueran digitales. Pasado 2 años, en el 2018, la Ley General de Sociedades toma esta idea y la incorpora específicamente en el artículo 61. O sea que hoy las sociedades que ustedes estudiaron en la primera parte del curso pueden llevar la contabilidad en registro digital. Y si optan por llevarla en registro digital, deben hacerlo igual que las SAS. ¿Qué quiere decir libro digital? Perdón, registro digital. Y acá son todos los registros, incluido el inventario y balances, en formato de registro digital. El proceso es totalmente distinto a lo que vimos antes. ¿Por qué? Porque la contabilidad puede estar llevada a través de un sistema computarizado enlatado, de los que se compran en el mercado. También puede ser un sistema hecho a medida. Y si es algo más precario, puede estar armado a través de las funciones de un Excel. Bueno, sea como sea, el programa, hagamos un supuesto. Los asientos de diario bajo registro digital. Entonces, lo que hay que hacer es, durante el mes, hacer las registraciones de diario. Pueden ser diarias o asientos globales mensuales. Se permite cualquiera de las dos formas. Si son asientos globales mensuales, piensen que son los asientos finales de cada una de las operaciones, el total del venta del mes, total de compras del mes, el total de los sueldos del mes, de los gastos del mes, o sea, lo que hemos visto no por día, sino el total del mes. Bueno, entonces, sea cual sea el programa de contabilidad que se utilice, se registran las operaciones del mes. Una vez que se registraron, es como que tengo que generar una impresión en PDF para que todas las registraciones del mes las tenga contenidas en un archivo PDF que sabemos que no se puede modificar accidentalmente. Ahora, si se lo quiere modificar es profeso, pero en principio no es como un Word. Un Word ustedes, sin querer, tocaron una tecla y se les hizo un espacio y ya el archivo quedó modificado. Bueno, entonces sabemos que si se cerró en PDF, tengo todo el mes de enero, lo cierro en un PDF, ya no se me va a modificar y la organización tiene que tener una aplicación que se llama generador de hash. Hash es H-A-S-H, hash. Esa aplicación de generador de hash es justamente esa aplicación es la que va a generar un número muy extenso, alfanumérico, depende de las aplicaciones. La que hoy se utiliza en nuestro país se llama SHA-256, que son 64 dígitos, alfanumérico. Entonces, esa aplicación para generar hash hace que ustedes
en la aplicación carguen el archivo PDF, supongamos de los asientos de enero, y entonces a través de un algoritmo la aplicación va a generar el hash. El hash sería como la huella digital de los asientos de enero. O sea que es un número largo, que es muy difícil de recordar, y así en todos los meses hay que hacer el hash. Ahora bien, piensen que hasta acá todo lo viene haciendo la empresa, porque no fue a rubricar nada, como en el caso de los libros. O sea, lo primero que se hace es registrar, generar el PDF. Una vez que tengo el PDF, tengo que generar el hash. Una vez que tengo el hash de los asientos de enero, lo tengo que informar a IGJ en un registro que se llama registro público de libros digitales. Entonces, si yo hoy estoy ingresando en IGJ el hash del diario de enero, más que atrasada está esa contabilidad. O sea, para registros digitales hay un plazo que no puede superar el mes. Entonces, ahí sí queda bien en evidencia las contabilidades atrasadas. Entonces, lo que hace la organización es informar al registro público el hash de su registro, que les digo, es la huella digital del registro. Sería como un número de folio del registro. Lo que no le envía a IGJ son los asientos de diario, sino el hash es como la rúbrica de un libro tradicional. Ahora bien, IGJ a mí me va a generar un recibo de haber recibido el hash de tal registro. Entonces, yo organización tengo la obligación, todo a nivel digital, porque si ustedes imprimen algo en papel, ya es otra cosa. El papel ya, ustedes pudieron haber modificado algo en el papel. O sea que todo es a nivel intangible, digamos, digital. Entonces, uno tiene que armar carpetas digitales donde va a ir archivando los hash del registro con el recibo que le otorga IGJ. Ahora bien, supongamos que yo tengo que hacer los asientos de febrero. Hice los de enero, saqué el hash. Cuando tengo que hacer los asientos de febrero, antes de hacer el primer asiento, lo que debo hacer cuando estoy trabajando con registro digital es pegar el hash del registro de enero. Porque eso es lo que hace, digamos, y da seguridad a la secuencia cronológica de los registros. Esto se llama, desde lo legal, tracto registral. ¿Por qué? Porque el registro de febrero tiene el hash de enero. Se hacen las registraciones de febrero, se cierran en un PDF, genero el hash del registro de febrero, lo guardo en la carpeta digital con el recibo que me da IGJ, y el hash de febrero es lo primero que voy a pegar antes de las registraciones de marzo. Así es el tema de registro digital. O sea que primero se registra y después se informa IGJ. Lo que pasa es que los plazos son muy estrictos, o sea, no hay que dormirse en los laureles, porque en el ejemplo que yo les di recién, que es la registración de enero y la estoy registrando en noviembre, piensen que cuando uno ingresa en el registro público de IGJ queda todo hasta día, mes, año, hora, minuto y segundo en que lo presenté y queda en evidencia la contabilidad trazada. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se lleva registro digital, el registro digital debe tener que estar en 3 domicilios. Porque antes, cuando es así en soportes tangibles, digamos, es muy común a veces cuando no conviene el soporte, que las organizaciones dicen lo perdí,
me lo robaron, hubo una inundación y se estropeó. Cuando esas cosas pueden pasar, lamentablemente, pero si pasan esas cuestiones, tiene que estar el certificado del siniestro, que hubo un robo, bueno, la denuncia ante la policía. Hubo un extravío, la exposición ante la policía. Hubo una inundación, el acta de los bomberos. O sea, tiene que quedar certificado, porque es muy llamativo, y esto pasa, esto lo digo porque si alguno de ustedes está trabajando, saben que estas cosas pasan, hay una inspección y dice, se perdió el libro, o lo robaron. Qué raro. El ladrón no le interesó más cuestiones materiales de otro valor que en un libro de contabilidad. Bueno, las palabras sobran acá. Entonces, por eso los registros digitales tienen que estar en 3 domicilios. 2 físicos, o sea, un físico sería la sede social, otro físico, cualquier otro domicilio que la administración considere conveniente, y un tercero en la nube. A ver, si me vienen con el cuento que me dicen que en el primer domicilio entró un virus, y bueno, vamos al segundo domicilio físico, me dicen que se inundó, bueno, vamos a la nube que ahí lo tenemos. Lo digital nunca se pierde. O sea, que este sería el tercer escenario en contabilidad hoy, el llevar la contabilidad a través de registros digitales. He tratado de explicárselo de una forma muy abreviada porque hay mucho tecnicismo acá. Yo igualmente les voy a subir en material práctico un PowerPoint que tiene voz, que yo algo les había dicho en la clase pasada, pero que tampoco pude subir, de una charla que dimos en la facultad por ECOM, donde, bueno, a mí me pidieron que explicara esto durante 10 minutos. Piensen yo todo lo que les hablé a ustedes, en 10 minutos no se puede decir tanto, pero bueno, son 4 diapositivas con una voz mía en off que explica básicamente y que ustedes tienen ahí el marco legal de estas modalidades. Bueno, no sé si se entendió, porque le digo, esto tiene mucho de tecnología en el medio, pero es lo que hoy se vive en contabilidad. Daniela, ¿querés hacer una pregunta? Sí, no, me quedó una duda con este último escenario de lo digital, de pegar el hash. O sea, lo de pegar sería, digamos, literal o... Sí, sí, es así. O sea, por ejemplo, ustedes están, vamos a hacer algo básico, están haciendo los asientos de diario en un Excel, que le han dado un formato para diario, han acondicionado las funciones para un diario. Bueno, antes de hacer el primer asiento, lo que tienen que en la primer fila pegar el hash del mes anterior. Copiar y pegar. ¿Por qué? Porque después ese registro de febrero se cierra en un PDF, después va a haber un hash de febrero que se va a pegar en el de principios de marzo. Entonces, eso hace que no se pueda alterar de ninguna manera la contabilidad, de ninguna manera. Yo por mi generación siempre defendí el papel o aquellos soportes tangibles. Cuando me fui involucrando con la tecnología, pienso, y estoy convencida totalmente hoy en día, que lo más seguro es el registro digital. Nada desaparece en lo digital. A ver, si hay algún alumno que está, digamos, así más interiorizado y comprometido con la tecnología, sabe que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Y hoy en día todo lo que hace es seguridad informática. Por ejemplo, ustedes, con su celular o con su tablet, que por ahí escribieron algo que no les gustó, que los compromete, o una foto, dice lo elimino. No lo eliminan nunca, porque eso puede ser recuperado por todas las aplicaciones y funciones que existen en seguridad informática. Yo esto lo traspolo a la contabilidad. Si se lleva un sistema, digamos, de contabilidad donde terminamos con
libros porque se copian y quizás pudieron tocar algo del sistema. Y hay que hacer una auditoría y controlar todo muy bien y uno lo puede llegar a detectar. Pero en lo que es registro digital, todo registro en algún lado se va a alojar, por más que ustedes dicen lo eliminé. No está eliminado. Hoy en día, ya con todo el aparataje que hay desde la tecnología, piensen que, y lo proyecto a ver lo que es más común para cualquier persona, un teléfono o un celular. Si ustedes dicen eliminé, piensen que si viene alguien de seguridad informática puede recuperar hasta 500 eliminaciones. Y inclusive, y que ustedes en esto son muy prácticos, que les gusta la nube, el Drive, todo eso, uno quedó alojado en algún satélite y todo se recupera. ¿Queda claro? No sé, Daniela, que habías hecho la pregunta, que dudabas de pegar. No, sí, sí. Sí, solo me pareció medio como, me hizo ruido el término pegar, pero bueno, Es como copiar era y algo pegar. digital, qué sé yo, ahora está bien. Es copiar y pegar. O sea que un registro digital, si es llevado como debe ser llevado, en la primer fila se debió haber copiado el hash del periodo anterior. Y en esto no hay verso. ¿Por qué? Porque supongamos, yo vengo como perito contador a controlar una contabilidad. Y antes lo que se pedía en papel, hoy no. Yo le pido a la empresa, no, me lo envía por mail. O déjeme ingresar a un Drive compartido. ¿No? Sea como sea. Entonces, supongamos que a mí me prepararon todo un escenario que me quieren engañar, en cuanto a las registraciones. Porque piensan que, a ver, como todo es intangible, no se ve, y qué sabe la contadora, la engañamos. No. Yo lo que voy a recibir son los registros digitales. Y de todos los registros digitales, tengo que recibir el hash. Entonces, antes de ponerme a trabajar y abrir cualquier archivo, lo que tengo que controlar es el hash. El primer control que tengo que hacer es el archivo que me enviaron, pasarlo por la aplicación de hash, porque la aplicación de hash tiene dos funciones, el de generar hash y el de verificar hash. Entonces, lo primero que hago es verificar que ese archivo sea cierto que le corresponde determinado hash. Primer punto. Segundo punto, ingreso trámite a distancia IGJ al registro público y verifico si el hash que me dieron y que yo verifiqué está denunciado en IGJ. Si está, bueno, ahí recién puedo empezar a trabajar. ¿Se entiende? Profe. ¿Se escucha? Tatiana. Ah, ok. Sí, te escucho. No, te quería preguntar que creo que fue en la clase pasada que vimos requisitos intrínsecos y nombraste que estaban los extrínsecos. Y como que yo en lo que estoy perdida es como que no tengo como en la cabeza como un esquema más general de, o sea, cómo se relaciona lo que veníamos viendo con esto, como que así como en rasgos generales, que era lo que Mirá, estábamos para saber cómo relacionarlo. el tema de los requisitos, los extrínsecos están relacionados con la rúbrica o habilitación de los registros. Esos son los extrínsecos. O sea, que sería todo esto de rubricar, si estamos hablando de libros, de habilitar, si estamos solicitando llevar registros, por ejemplo, en CD. Y con respecto a digitales, bueno, en todo lo que hace a lo que es el criptograma, el hash. Eso sería lo extrínseco. Lo intrínseco es cómo debe ser llevado. Y vamos a lo más simple, un libro. No debe tener tachaduras, no debe tener enmiendas, espacios en blanco, hojas en blanco, porque todo eso le haría perder credibilidad, porque pudo haber sido alterado. Y nosotros tenemos que velar
por la inalterabilidad. Esa es la cuestión. O sea, yo ahora te lo digo en forma abreviada. Yo lo que puedo hacer es subirles 2 archivos donde todo esto está escrito en detalle. Yo no se los voy a pedir con el detalle que está ahí, porque es mucho el detalle, pero bueno, tienen un material actualizado sobre los registros, digamos, libro, cualquier otro tipo de soporte y registro digital. Y después eso se lo pongo en material teórico, son 2 archivos. Y el de las diapositivas que tienen audio, eso es 4 archivos. Perdón, 4, es un archivo con 4 diapositivas, pero tiene en off la explicación, que es 10 minutos, ¿no? Que fue lo que me pidieron, que fue todo muy abreviado. Entonces, si lees los 2 archivos que voy a poner en teoría, ahí vas a encontrarle toda la, digamos, la unión a todos estos temas, ¿no es cierto? Bueno, gracias, profe. Porque intrínseco depende de cuál es el tipo de soporte. Por ejemplo, en el CD es lo que les dije antes. No puedo, o sea, como en el libro no puedo tener espacios en blanco, hojas en blanco, el CD tiene que dar la seguridad de que no pueda ser alterado. Y eso es que identificado debidamente los números de serie, como tampoco que pueda ser regrabable. Bueno, Daniela, ¿quedó claro entonces? Sí, sí. Bien. Bueno, esto es lectura, porque siempre nos quedamos con la contabilidad, los asientos, la medición, la presentación, pero la forma legal de llevar la contabilidad significa muchísimo al momento de tener la organización algún tipo de inconveniente ante el fisco o ante la justicia. Porque si el libro no está llevado en la legal forma, todo lo que está sentado no le van a dar ningún tipo de valor. Profe, Bueno, sí, le quería Agustín. preguntar rápido, ¿cuáles serían los 3 domicilios que tienen que estar ese registro digital? 2 físicos y 1 virtual. El físico, o sea, el primer físico tiene que ser el domicilio legal. Y el segundo puede ser la sede social si no coincide con el domicilio legal o cualquier otro que definan los administradores. Todo para preservar la seguridad del registro. Y el tercero es virtual. Es cuando estamos hablando de la nube. Y ya acá es como que hay que contratar a alguno de los servidores, e inclusive en esto, IGJ, no lo dije recién, pero hay mucha reglamentación que quieren que el servidor tenga domicilio en el país, no en el exterior, todo por un tema de seguridad informática. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, dejamos acá. Yo sé que aquellos alumnos que todavía no vieron la nota estarán ansiosos. Bueno, tengan ustedes un poquito más de paciencia, pero no quería por lo menos dar lo que tenía. Bueno, yo los libero. Si no hay más preguntas. Nos vemos el Chau, profe, gracias.